armonía, Señor, sabiendo, Padre, que es de bendición para cada uno de nosotros. Te damos la bienvenida en este lugar, Espíritu Santo, en cada una de nuestras vidas, Señor. Muévete con libertad, como tú deseas y tienes planeado para esta tarde, Señor. Gracias por poder estar juntos, Señor, por tu bendición, por tu misericordia, por tu bondad, por tu fortaleza, Señor. Gracias. Entramos a tu presencia con acciones de gracias, como dice tu palabra, Señor, despojándonos de todo aquello, Señor, que incomode, Señor, que pese, para poder disfrutar de este tiempo, Señor, para alabarte con gozo, con alegría, Señor, para movernos, para exaltar tu nombre, para adorarte, para reconocerte, Señor, para decirte que tú eres grande y digno, Señor. Toma tu lugar en esta tarde, en cada una de nuestras vidas, en nuestra mente, Señor, en nuestro corazón. Dejamos todo en tus manos, nuestra vida entera delante de ti, para que tú puedas obrar en esta tarde, Señor. Gracias, Señor. Dejamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora sí, antes de poder alabar, quiero compartirles el Salmo 66. Dice: aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Decid a Dios cuán asombrosas son tus obras, por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantará a tu nombre. Somos parte de esa tierra, somos los que tenemos que alabar y adorar el nombre del Señor. Así que te invito a que te pongas en pie y vamos a estar alabando y adorando el nombre del Señor. Amén. Dice en su palabra que Él cambió nuestra tristeza en alegría. Amén. Amén. Sí. Me quitó el dolor y ahora soy libre por su amor. Vamos a alabar al Señor y vamos a proclamar: tengo un corazón nuevo por Jesús. Tengo alegría que no cambiaría. Voy a hacer lo que tú. Tengo alegría que no cambiaría. Ser libre por su amor.
clavaste tú mi cruz, Señor. Nuestra libertad cambió por su vida. Oh Señor, te adoramos, Padre. Digno de alabar eres tú, Señor. Tú eres exaltado, Jesús.
hiciste en la cruz del Calvario, y aunque te humillaste y sufriste la muerte, sabemos que no quedaste allí en la tumba, no quedaste en la cruz, no quedaste en la tumba, sino que resucitaste y ahora estás a la diestra de Dios. Por lo cual en esta noche cada uno de nosotros rendimos nuestra vida ante ese gran trono, ante el vencedor. Queremos correr a ti, Señor. Queremos acercarnos a ti en esta noche. Queremos reconocer que no hay otro como tú para nuestras vidas. Nos has amado, nos has redimido, Señor, y nos has dado el privilegio de ser hechos hijos tuyos. En el nombre de Jesús, en esta noche, como hijos, también queremos disponer toda nuestra vida, espíritu, alma y cuerpo, para oír tu voz. En el nombre de Jesús, disipa, Señor, toda necesidad o preocupación, ansiedad, todo otro pensamiento que pueda estar en nuestro interior, en nuestra mente, y que nos impida poder oír tu voz. Creemos, Señor, que tú sigues haciendo ese llamado divino, ese llamado glorioso. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Cada uno de nosotros queremos en esta noche recibir de ti ese descanso y queremos oír tu voz, tu palabra, en el nombre de Jesús. Clamo a ti, Señor, por la vida de cada uno que en esta tarde, Señor, está en este lugar y que ha venido reconociendo su gran necesidad de ti, pero también todos aquellos que escuchan, que oyen, Señor, tu mensaje allí en el lugar donde ellos estén recibiendo, sea tu presencia, sea tu poder, sea tu gracia, sea tu bendición, tu libertad, Señor, sobre cada una de sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos. Damos gracias al Señor porque tenemos la palabra que nos ha dejado, que ha sido registrada, para que nosotros también podamos alegrarnos en Dios y podamos cobrar ánimo, fe y esperanza en Cristo, sabiendo que Él vino para hacer la voluntad de su Padre. Y nos habla la palabra del Señor que su vida fue un testimonio de la gracia de Dios, de que su vida estaba llena de la gracia de Dios, del poder de Dios. Y Dios estaba allí obrando a través de la vida de Cristo, trayendo libertad, trayendo sanidad, trayendo alegría y gozo a los corazones quebrantados. Y en esta noche yo quisiera que podamos preparar nuestros corazones, y qué mejor hacerlo a través de la lectura de la palabra de Dios, que sigue hablándonos, para que podamos también con fe recibir el pan y la copa. El pan representa el cuerpo del Señor, que fue molido por nuestras rebeliones, nuestros pecados. Allí en su cuerpo llevó el castigo que merecíamos cada uno de nosotros. Y qué bueno es que podamos hacerlo en memoria de Él. Este es el mandato del Señor. Y también participar de la copa. Su sangre fue vertida para que nosotros podamos ser redimidos, seamos comprados con su sangre, en el nombre de Jesús. Vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías, tanto el capítulo 52 como el capítulo 53.
nos habla sobre el Señor Jesucristo como el siervo sufriente, como ese siervo también lleno de gracia, lleno de la bendición de Dios, de la fortaleza sobre su vida. Y dice en el capítulo 52 y el versículo 13, nos habla sobre el Señor Jesucristo. Está haciéndose referencia con muchos años de anticipación de la vida de nuestro Señor Jesucristo, que iba a ser enviado primeramente para manifestar al mundo que Él era el Hijo de Dios y que Dios le había dado su gracia, su poder, y así Él anduvo, y con mucha sabiduría, con mucha inteligencia, Él pudo dar a conocer la voluntad del Padre. Y dice el versículo 13, nos habla aquí, este versículo 13 hasta el versículo 15. Y dice así: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. El versículo siguiente hace un cambio, primeramente de la exaltación, del engrandecimiento de Jesucristo, pero también nos habla de los sufrimientos y dice: ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Amén. Bueno, primeramente nos habla sobre que Cristo tenía preeminencia, tenía la gracia de Dios, el poder de Dios, y se presenta aquí, tanto en este capítulo como en el siguiente, se presenta al Señor Jesucristo como el siervo allí, primeramente, un siervo prudente. Dice la palabra que el siervo del Señor sería prosperado, sería engrandecido, sería exaltado y sería puesto muy en alto. Se está refiriendo a Jesucristo, y realmente vemos que Él anduvo en la tierra y las personas se maravillaban de su poder, se maravillaban de los milagros que Jesús hacía, se maravillaban del conocimiento y de la gracia que estaba sobre su vida. Y dice la palabra del Señor aquí: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Vemos que cuantos querían hacer caer a Jesús y se presentaban como espías, haciendo preguntas para poder tentarle, para poder encontrarle en alguna falta, para luego llevarlo preso o acusarlo ante las autoridades. Pero vemos que Jesús inmediatamente conocía sus corazones y les respondía a la astucia de ellos y le decía: ¿por qué me tentáis? Cuando le preguntaron sobre de quién era si era bueno o si estaba bien dar al César, él le dijo: ¿de quién es la impresión? Y del César.
Y dice, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Vemos que Él estaba aquí en la tierra y aunque había venido como el siervo sufriente para hacer la voluntad del Padre, también Él era lleno de gracia. Dice la palabra aquí, mi siervo será prosperado, y realmente Dios prosperaba su mensaje. Muchos eran liberados de espíritus malignos. Muchos eran sanados en sus corazones que se encontraban quebrantados. Pero también vemos con cuánta capacidad Él podía conocer los corazones de aquellos que se acercaban para tentarle y para probarle. Dice, mi siervo será prosperado, será engrandecido, será exaltado, será puesto muy en alto, dice la palabra del Señor. El libro de Colosenses nos habla en el capítulo 2 y en el versículo 3 de la siguiente manera. Dicen, quienes están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Si alguien necesita, dice, tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, porque Él le dará, dice, abundantemente y sin reproche. Dice, en Él están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Él podía entender los corazones, podía entender con qué intención se acercaban para tentarle. Dice, mi siervo será prosperado, será enaltecido, será puesto en alto, será engrandecido. Y así lo vemos en la vida de Jesucristo. Y muchos decían, ¿de dónde? Cuando Él fue al lugar donde había crecido, donde le habían visto desde niño, dice, se asombraban. ¿De dónde tiene esta sabiduría? ¿De dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Había un asombro, se maravillaban de Jesús. Por lo tanto, vemos cómo la palabra del Señor se cumplió en la vida de su Hijo Jesucristo, que fue profetizado aquí y dice, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. También vemos al Señor como ese siervo sublime. Vemos que el Espíritu de Jehová estaba sobre él y lo ungió Jehová, dice. Primero, para predicar buenas nuevas a los abatidos. Vemos la obra de Dios, el Espíritu del Señor, dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los abatidos, para vendar a los quebrantados de corazón, para traer libertad a los cautivos y apertura a los presos, dice, de la cárcel. Vemos cómo Dios también honró y manifestó ese poder sobre la vida de su Hijo Jesucristo. Mi siervo, dice, será exaltado, será engrandecido, será puesto en alto. Amén. Y qué bueno es que nosotros podamos considerar que Jesucristo vino como el Hijo de Dios, lleno de gracia, lleno de bien, lleno de la sabiduría, del conocimiento. Podía entender los misterios, los corazones, las intenciones de las personas que se acercaban. Cuando había duda, cuando había fe, pudo dar testimonio. Dice, ni en Israel he encontrado tanta fe. Qué precioso es poder ver que la palabra de Dios se cumplió en la vida de su Hijo Jesucristo.
pero vemos también la palabra del Señor nos dice que Él, su nombre será Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué precioso es que podamos nosotros comprender que un día todos se postrarán. Dice el libro de Filipenses que un día todos se postrarán, los poderosos. Dice, toda rodilla se doblará ante Él y confesarán que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Por lo tanto, vemos que el Espíritu de Jehová, el Señor, estaba sobre Él y lo había ungido para traer sanidad, libertad, para sanar los corazones. Vemos cómo el Señor Jesucristo es presentado en este capítulo 52 y también 53 como el siervo allí que iba a ser prosperado, que iba a ser enaltecido. Y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahora está a la diestra de Dios sentado, dice, reinando y también intercediendo por nosotros. Pero también nos habla de que Él iba a ser humillado. Dice en el capítulo 53, el versículo 2, subirá cual renuevo delante de Él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en Él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Vemos cómo también el Señor es presentado como ese siervo allí humillado. Dice, iba a ser despreciado, desechado. Dice, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Subirá, dice, como ese renuevo. Subirá cual renuevo delante de Él, como raíz en tierra seca. Entonces vemos que, si bien la palabra del Señor nos habla que Él iba a ser exaltado, que iba a ser engrandecido, que iba a ser puesto en alto, que iba a ser prosperado grandemente, también nos habla la palabra del Señor refiriéndose a Jesucristo como el siervo que iba a ser humillado. Y dice la palabra del Señor allí en Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Vamos a leer estos versículos que nos hablan de cuánto el Señor allí se humilló. Y dice la palabra del Señor, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Allí vemos cómo, siendo el Dios eterno, el creador de todas las cosas, estaba en su reino, rodeado de gloria, pero sin embargo, dice, no se aferró a eso. Dice la palabra, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Él estaba allí en esa unidad y en esa comunión con el Padre, en los cielos. Y sin embargo, dice, se despojó, se hizo hombre, fue allí engendrado
y nació, se hizo hombre, se encarnó, quiere decir la palabra del Señor. Dice, se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Realmente un Dios que todo estaba al alcance de él, era todopoderoso, era exaltado. La palabra del Señor dice engrandecido, puesto muy en alto, y vemos en la vida de Jesús que el Espíritu de Jehová, el Señor, estaba sobre él, y estaba la unción de Dios para sanar, para traer libertad, para traer esa libertad a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Pero sin embargo, no se aferró a eso. Dice, se hizo hombre. Él estaba allí con su padre. Dice, ya desde el huerto del Edén, la palabra del Señor dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Estaba en comunión con el Padre Celestial, pero sin embargo se despojó. No se aferró a eso, sino que se hizo hombre. Y esto nos habla del Señor Jesucristo, primeramente como un siervo que estaba lleno de gracia. No era alguien que no conocía, no era alguien que no tenía entendimiento, conocimiento, discernimiento. Conocía los corazones, sabía las intenciones de aquellos que se acercaban para recibir la palabra, o se acercaban para tentarle, para provocarle. Él era lleno de la sabiduría. Dice, en él están escondidos todos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría, en Cristo. Por lo tanto, él era el siervo que nos habla allí, que iba a ser prosperado, exaltado en gran manera, puesto en alto. Pero también nos habla que, dice, subirá como raíz en tierra seca, y que no iba a haber parecer en él, mas dice, le veremos sin atractivo para que le deseemos. Y fue despreciado. Nos habla también de cómo él fue despreciado y desechado por los hombres, y fue varón de dolores. En esta noche cada uno de nosotros necesitamos entender y conocer y afirmar en nuestros corazones que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Señor, aquel que vino como siervo y vino y entregó su vida por nosotros. También nos habla que Él llevó nuestras enfermedades, un poquito más adelante en el capítulo 53, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias. Y nosotros le tuvimos, dice, por herido de Dios y azotado de Dios. Pero Él fue herido por nuestras rebeliones. Nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios. Mas Él, allí en la cruz del Calvario, estaba sufriendo y llevando, dice, todas nuestras enfermedades. Cada uno de nosotros también sabemos que a causa de esa entrega, de sumisión al Padre, porque Él vino para hacer la voluntad del Padre. Dijo, si es posible, pasa de mí esta copa. Cuando oró en el huerto de Getsemaní, dijo, si es posible, estaba orando al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú deseas. Él vino también como ese siervo dispuesto a obedecer a Dios, a llevar en su cuerpo el dolor, las enfermedades, y cuánto Él manifestaba también cuando estaba en esta tierra. Él decía, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Cuando le buscaban ya de una edad temprana, Él estaba entre los doctores de la ley, y lo encontraron allí rodeado por personas con mucho conocimiento,
que entendían la ley, pero sin embargo, dice, estaban asombrados de ese niño que tenía tan solamente 12 años, ¿no? Pero sin embargo, era el siervo que nos habla allí el libro de Isaías, que iba a ser exaltado, que iba a ser engrandecido, que iba a ser prosperado, que iba a ser puesto en alto, pero también que iba a sufrir, como nos relata la palabra del Señor, que Él iba a llevar en su cuerpo nuestras enfermedades y nuestras dolencias, y por sus llagas hemos sido nosotros curados. Cuánto el Señor ha librado nuestra vida de esa enfermedad que recaía sobre toda la humanidad, y era la muerte, el pecado que lleva a la muerte. Pero sin embargo, el apóstol Pablo decía: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Oh sepulcro, tu victoria. Sorbida es la muerte en victoria. Cuánta bendición, porque en la cruz del Calvario Él llevó la maldición que recaía sobre nosotros, porque el precio de nuestros pecados era la muerte eterna, la condenación eterna, el fuego eterno. Sin embargo, dice, Él llevó, aquel siervo que se humilló, que fue sumiso, allí en obediencia al Padre, Él llevó nuestras enfermedades. Hoy podemos estar libres delante de Dios del peso del pecado, de todo aquello que recaía sobre nuestras vidas. Amén. Por ser descendientes de Adán. Adán fue el primer hombre que pecó, y toda la raza humana quedó bajo condenación, bajo maldición a causa del pecado. Ahora Cristo nos ha hecho libre. Aquel siervo que vino y que manifestó la gloria de Dios, el poder de Dios, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, me ha ungido para dar libertad a los presos, para sanar los corazones quebrantados. Y qué precioso es que en esta noche nosotros podamos acercarnos a la mesa del Señor y podamos también creer con todo nuestro corazón de que la muerte de Jesús ha sido el precio que ha librado nuestras vidas de la condenación eterna, del pago que merecíamos cada uno de nosotros. Él tomó nuestro lugar, Él llevó nuestros pecados, por lo cual la palabra del Señor nos habla también que Él cargó nuestras iniquidades, las iniquidades de todos. Él cargó el pecado de toda la humanidad. Todos, dice la palabra del Señor, que nos descarriamos. Cada cual se apartó por su camino. Dice que todos nosotros nos descarriamos, pero Él, más Jehová, cargó en Él el pecado de toda la humanidad. Por lo cual, aquel que la palabra del Señor nos dice que era santo, que era justo, fue juzgado en 3 oportunidades, no encontraron en Él pecado, culpa, error. Dice, no encontramos nada malo que haya hecho este hombre, dijo Pilato. Y aquellos que le juzgaron, pero sin embargo al que no conoció pecado, dice, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros podamos ser libres. Por lo cual Él sigue siendo el siervo sublime, aquel que manifestó el poder y la gracia de Dios. También vemos que la palabra del Señor nos habla en el versículo, en el capítulo 53, dice la palabra en el versículo 11, dice así: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho.
Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Y el versículo 12 dice: por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. No solamente vino como el siervo que manifestó el poder de Dios sobre su vida, sino que también se humilló, se sometió a la voluntad de Dios. Pero estando allí en la cruz, su oración al Padre era: perdónales, porque no saben lo que hacen. Cuánto él allí oró al Padre como intercesor, y aún en este tiempo él sigue estando a la diestra del Padre como intercesor por cada una de nuestras vidas, para que la bendición de Dios continúe en nuestros corazones, para que diariamente sea extendida la misericordia. ¿Cómo no vamos a reconocer que el siervo del Señor, Jesucristo, ha sido para cada uno de nosotros ese siervo que ha sido prosperado? Su predicación atraía a miles de personas. Los enfermos eran sanados. Aquellos que estaban dolidos en sus corazones eran restaurados. También en esta noche el Señor quiere seguir siendo ese consuelo para nuestras vidas. Él quiere seguir siendo para cada uno de nosotros aquel que ha prometido estar, ha prometido cuidarnos. Dice, Él estaría con su presencia todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. También Él ha prometido guiarnos, cuidarnos, enviar a sus ángeles para que estén alrededor nuestro, por lo cual sigue siendo de gran consuelo para nuestra vida el saber que Jesucristo, el Señor, aquel siervo que vino, que manifestó el poder de Dios, que manifestó la gracia de Dios sobre su vida, el conocimiento, la sabiduría, también se humilló y fue sumiso, y hoy nosotros podemos correr a Él, podemos acercarnos a Él, podemos abrazarnos a Él, podemos creer que esa obra es la única esperanza para la raza humana, es la única posibilidad de entrar al reino de los cielos. Jesucristo, el Hijo de Dios, el que pagó el precio de todos nuestros pecados. Así que en esta noche yo quisiera que podamos orar a Dios. Cuánto Él sufrió, cuánto se asombraron, dice, cómo se asombraron de ti muchos. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Había asombro de aquellos que le habían conocido. Habían visto su rostro como del unigénito Hijo de Dios, como el unigénito del Padre, lleno de gracia, lleno de sabiduría, de poder. Oh, aquel que había sido engrandecido, prosperado, había sido exaltado, había sido puesto en alto. Las multitudes acudían a Dios, acudían al Señor Jesucristo, se admiraban de su doctrina porque les hablaba como quien tenía autoridad y no como los escribas. Se asombraban del conocimiento, de la sabiduría, del poder que emanaba de su persona, al punto de que aún tocando el borde de su manto,
eran sanos? ¿Cuántos clamaban a Jesús? Jesús, ten misericordia de mí. ¿Cuál será nuestro clamor en esta noche? Será el clamor: Jesús, tú eres mi única esperanza de estar para siempre en el reino de los cielos. Fuera del reino de los cielos solamente hay lloro, crujir de dientes, desolación, angustia, dolor, sufrimiento, eternamente. Pero Jesucristo se sigue presentando en esta noche para que cada uno de nosotros corramos. Hoy es el tiempo aceptable. Allí donde te encuentras, cierra tus ojos en reverencia a la obra suprema que Jesús hizo. Él fue despreciado. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura. Fue molido por nuestros pecados. Él sufrió en su cuerpo físico los sufrimientos que nos correspondía a cada uno de nosotros. Sus costillas laceradas por los azotes, su rostro deformado, su cabeza perforada por los espinos, su costado traspasado por la lanza, sus manos y pies clavados en la cruz, su cuerpo expuesto al escarnio. Todos se burlaban, todos meneaban la cabeza, diciendo: a otros salvó, a otros libertó. Libértele aquel en quien ponía su esperanza. Pero el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, aquel siervo que vino y manifestó la gloria de Dios, lleno de gracia, lleno de conocimiento, de sabiduría, de discernimiento, de poder. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, y Él me ha ungido para dar buenas nuevas a los quebrantados, a los abatidos, para anunciar libertad y apertura de la cárcel a los presos. Ahora estaba allí el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, estaba siendo obediente, para lo cual había sido enviado. Su rostro había sido desfigurado, sus costillas habían sido laceradas, sus manos habían sido perforadas por los clavos, sus pies, su cabeza había sido perforada por las espinas. Pero nosotros estamos aquí en este lugar porque Él dio su vida. Ahora Él sigue haciendo esa gran invitación. Él quiere que todos los hombres sean salvos, que ninguno se pierda, que ninguno caiga en esa condenación eterna. Pero está en nosotros, está en mi vida, está en la vida de cada uno de los que han oído. Quizás para muchos dicen: bueno, tengo mucha vida, muchos años, pero no hay ninguna seguridad si pronto estaremos delante de aquel gran trono de Jesucristo. Esta noche corre a Cristo, aférrate a Él, cree que la obra de Jesús ha sido suficiente. En el nombre de Jesús de Nazaret, Él dio su vida, Él sufrió en la cruz, y Él espera que en esta noche nosotros podamos inclinar nuestros rostros y nuestros corazones ante Él y podamos reconocer que Él ha sido aquel que dio todo en la cruz por nosotros.
en el nombre de Jesús. Queremos, Señor,